Aleluya. Y a Daniel le mostró las cosas que venían después del reino Persia. Porque la profecía de los reyes del norte involucra lo que venía y lo que le esperaba a Israel después de Persia. Cuando se levantó el imperio griego comandado por Alejandro Magno. Y también la profecía nos detalla, generalizando todo un poco, porque no podemos adentrarnos en cada detalle, porque nos muestran muchas guerras, muchas peleas entre estos dos reinos. Después que el reino persa pasó, se levantó Grecia, pero el general Alejandro Magno muere y los 4 generales que le iban en sus campañas se repartieron el reino, 2 de los cuales quedaron con Egipto, que está al sur de Israel, y otro al norte con Siria y Asia, que está al norte de Israel. Por eso la profecía dice los reyes del norte y los reyes del sur, refiriéndose a estos reinos, cómo estarían al correr de los tiempos y que afectaría directamente a Israel, que quedó en el medio. Porque si miramos en el mapa, veremos a Israel en el mapa. El mar Mediterráneo deslinda con él. Al norte tiene Siria, Asia, Líbano, y al sur tiene Egipto. Entonces claramente podemos entender que al hablar de los reinos del norte y del sur se refiere a los 2 reinos que reinaron alrededor de 200 años, hasta que se levantó el imperio romano y conquistó al imperio griego y a estos reinos que estaban al norte y al sur de Israel. Y la profecía habla de las cosas que sucederían en este intertanto del dominio griego de estos 2 reinos, pues los 2 reinos eran griegos, uno Ptolomeo y el otro Seleuco, del cual se levantaría el reino Seleucida en el sur, en el norte, y Ptolomeo, el cual sería la dinastía ptolomeica que la historia hoy día nos recuerda. Y al final de estos reinos, el reino del norte prevaleció y se hizo más fuerte, y se levantó un rey que será despreciable, dice la Biblia. Por allá, por el año, hermanos amados, aproximadamente, hermano, no quiero equivocarme en el año, pero por aquí lo tenía anotado, ¿no? Aleluya. Por allá por el año 175 antes de Cristo, hermano, mucho más de 100 años, casi, no sé, no hay exactitud en esto, tenemos derecho a equivocarnos, pero cerca de 200 años, digámoslo así, en el año 175 antes de Cristo, se levantó un rey despreciable en el reino del norte, en el reino Seleucida, un rey despreciable, dice la Biblia, que no da la honra al reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Este reino, hermano, este rey que se levantó en el reino del norte fue perverso. La Biblia nos habla aquí y dice que profanarán el santuario, la fortaleza, y quitará el continuo sacrificio y pondrá la abominación desoladora, y con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Nos da detalles de que este rey, al cual la historia recuerda como Antíoco IV Epífanes, un rey que se levantó con un espíritu terrible antisemita, hermano, invadió Israel, invadió Jerusalén, se metió al templo y cometió abominaciones. Bendito sea el Señor. Cometió abominaciones. Pero este rey solamente reinó 11 años. Por eso la Biblia dice, será por pocos años.
Entonces, mis hermanos, este rey, la historia dice que comenzó a reinar el año 175 antes de Cristo y murió en el año 164 antes de Cristo, es decir, 11 años. Y es Antíoco IV Epífanes. Y la historia dice que entre los hechos que cometió o hizo este rey en su corto periodo de reino, conquistó Judea y Samaria, conquistó gran parte de Egipto. Por eso la Biblia dice que vendrá a Egipto. Y aunque el rey de Egipto, el rey del sur, se levantaría, pero no prevalecería. Porque dice que el rey del norte se haría poderoso. Entonces, conforme a la historia, dice que conquistó gran parte de Egipto. Aleluya. Y de la dinastía ptolomeica, o sea, con el reino que por muchos años aquellos reinos siempre se enfrentaron, el reino del sur de Israel y el reino del norte, que en este momento en lo que estamos estudiando estaba prevaleciendo, que era el rey del norte, Antíoco IV Epífanes. Bendito sea el Señor. Dicen que promovió la cultura griega y provocó una gran persecución sobre los judíos. Invadió Jerusalén y tomó la ciudad. Construyó un gimnasio en Jerusalén. Y miren lo que hizo. Por eso la palabra de Dios dice acá, aleluya, profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Aleluya. ¿Cuál es la abominación desoladora? El sacrificio que cometió y que hizo este rey perverso, pagano, antisemita. Este rey, hermano, en aquel tiempo, hermano, aparte de construir un gimnasio en Jerusalén, sacrificó una cerda en el altar, en el templo de los judíos. Cosa que para los judíos era abominable, era abominación. Porque un cerdo, un chancho, es un animal inmundo. Dios le dijo al pueblo, no comerás cerdo, porque es un animal inmundo. Bendito sea el Señor. Es un animal inmundo. Por lo tanto, no se podía sacrificar en el altar, en el templo. En el templo se sacrificaban los animales, los corderos, los machos cabríos, palomitas, tórtolos, hermanos, lo mejor. Y eran santificados y su sangre servía para redimir el pecado del pueblo. Y este perverso hombre, impulsado por Satanás, hermanos amados, sacrificó un cerdo en el altar santo de los sacrificios. Así que fue una terrible abominación. Hermanos, por eso que Jesús, cuando le dice a los judíos en la profecía, allá en el monte de los olivos, cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, se refiere a estas cosas. Se refiere a la abominación desoladora que pasaron, hermanos amados, los judíos en el tiempo antiguo, antes de Cristo, aproximadamente 175, entre los años 175 y 164 antes de Cristo. Cuando Jesús habló y citó a Daniel, se refirió a este tiempo. Y él le dijo a los judíos, cuando veáis, 200 años después, cuando él le dijo a los judíos en el monte de los olivos, cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, se refiere a esto y también a que Daniel vuelve a profetizar y dice, entonces vendrá el desolador y las abominaciones. Daniel también está hablando en un doble cumplimiento de las profecías, porque estas cosas que pasaron en aquel tiempo se volverán a repetir en el tiempo de la gran tribulación. Es un tipo de anticristo, Antíoco IV Epífanes. Es un tipo del anticristo. Es lo que el anticristo hará en el templo judío construido, en el tercer templo judío construido en la gran tribulación. Amén. Después que los engañe y les haga pensar que él es el Mesías, volverá, se meterá en el templo y dirá, yo soy Dios, ahora adórenme a mí.
y sacrificará quizá qué cosas de animales, y muchas otras abominaciones hará, y el pueblo judío lo desconocerá. Entonces esta profecía de la antigüedad que ya se cumplió con Antíoco IV Epífanes es un tipo de lo que se cumplirá en el reino del anticristo, en la gran tribulación allá en Jerusalén. Amén. Bendito sea el Señor. Hermanos amados, y dice la historia que se levantó una familia de un varón llamado Judá, que tenía un tipo honorífico llamado Macabeo. Hermanos amados, y este varón era un hombre de la línea sacerdotal. Toda la familia Macabeos se unieron y levantaron fuerzas, hermanos amados. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Como dice aquí el libro, dice: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Aleluya. Bendito sea Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y fuego en cautividad y despojo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonja. Hermanos amados, también algunos de los sabios se caerán para ser depurados, limpiados, emblanquecidos hasta el tiempo determinado, para que aún esto no hay plazo, y el rey hará su voluntad y se ensobrecerá y engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Prosperará y se consumirá la ira, lo determinado, hasta que lo determinado se cumplirá. Hermanos amados, la profecía no solo se cumple en el tiempo antiguo, en aquel tiempo con Antíoco IV Epífanes, sino también se cumplirá en la gran tribulación. ¡Hay poder a sangre de Cristo! ¡Aleluya! ¡Hay poder en la sangre del Señor Jesucristo! ¡Hay poder en la sangre del Señor Jesucristo! ¡Amén! Amén. Bendito sea el Señor. ¡Aleluya! Además de las abominaciones que hizo de sacrificar una chancha en el altar, erigió una estatua del dios griego Zeus en el templo judío. Terrible, terrible lo que hizo Antíoco, este rey perverso. Antíoco IV Epífanes, hermano, levantó una estatua del dios Zeus en el templo del Señor, sacrificó una cerda, cometió abominaciones, pero duró muy poco su reino. 6 años estuvo cometiendo todas estas cosas en Jerusalén, pero Dios lo sacó. Y los macabeos, esta línea sacerdotal de hombres valientes y santos, se levantaron, y la historia dice que ellos ganaron y lo expulsaron de Israel. Bendito sea el Señor. Y la historia dice que los judíos tuvieron que volver a reedificar el altar. El altar lo destruyeron, lo desarmaron porque estaba profanado. Profanaron el santuario, como dice la profecía. Entonces el Señor, hermanos míos, mandó a su pueblo y tuvieron que reedificar el altar. Tuvieron que nuevamente consagrarlo, hacerlo de nuevo y volverlo a consagrar. Y de allí que los judíos comenzaron a celebrar una fiesta. Después que este rey es expulsado de Jerusalén, consagraron de nuevo el altar, lo hicieron nuevo y todo de nuevo consagrado. Y comenzaron a celebrar una fiesta que hasta los días de hoy la celebran. Y es la fiesta de las luces, o Hanukkah, donde se enciende el candelabro de 9 velas. Jesús celebró esta fiesta. Originalmente el primer candelabro tenía 7 lámparas y un mástil. Después hubo otro, cuando
volvieron a consagrar el altar después de la abominación que cometió Antíoco, y allí, hermanos, pusieron 2 velas más. Por eso tienen dos, hay uno de 7 y otro de 9. El candelabro, gloria a Dios. Hermanos amados, Jesús también celebró esta fiesta. En San Juan lo dice, y se celebra también para la dedicación. Se llama la fiesta de la dedicación, porque tuvieron que volver a dedicar el altar, a Dios, porque había sido profanado. Porque el altar había sido profanado con ese sacrificio de ese animal inmundo. Tuvo que ser desmontado y colocado un nuevo altar, y tuvo que ser rededicado, consagrado nuevamente. Y esta fiesta los judíos la celebran en diciembre hasta el día de hoy. Hermanos amados, en esto encierra la profecía. Ya sabe, cuando usted lea los reyes del norte y del sur, piense esto, que se refiere a los reyes del sur de Israel, que es Egipto, Ptolomeico, y los del norte de Israel, que es Siria y Asia, de donde se levantó este rey. Pero luego vino la decadencia de Grecia. Por un tiempo los judíos celebraron y gozaron de libertad cuando expulsaron a este rey. Pero en el año 63 a.C., los romanos tomaron el reino y conquistaron Grecia, y toda la provincia de Judea, Jerusalén e Israel pasó a manos de los romanos. Que Dios nos bendiga y nos guarde. A grandes rasgos, podemos entonces, en forma generalizada,